¿Sabías que tú y yo, que hablamos español, usamos más de 1000 palabras de origen árabe? No lo sabía. Por ejemplo, ojalá, en árabe, inshallah, significa si Dios quiere. O sea que este eres tú cuando piensas, ojalá el profesor me ponga un 10 en el examen, o ojalá mañana me toque la lotería. Otro ejemplo, Guadalajara, que es una ciudad española y mexicana. Wadi al-Hiyara en árabe, que significa río de piedras, porque todas las palabras que empiezan por Wad en español significan río. ¿Por qué te cuento esto? Estarás pensando. Pues porque tenemos muchísima más conexión con la cultura islámica de la que creemos y el arte es una de las mejores formas de acercarnos a ella. Hola, ¿qué tal? Yo soy Belén Montilla y en el vídeo de hoy os voy a explicar cuándo y dónde surge el arte del Islam, cuáles son sus características principales y cómo evolucionará a lo largo de la Edad Media, que es cuando nace y tiene su mayor desarrollo. Si entendemos estas bases, comprenderemos prácticamente casi todo el arte islámico posterior. La gran mayoría de arte islámico que vamos a estudiar es en su mayoría arquitectura, pero también encontraremos otras artes como la heboraria, que es el arte del marfil, la cerámica y en menor medida la pintura y la escultura. ¿Por qué esto es así? Porque hay menos cantidad de esculturas y pintura en el arte islámico respecto a otras culturas. Muchas personas se preguntan ¿dónde está la gente en el arte islámico? ¿Por qué apenas hay representación de personas? ¿Esto es así? ¿Esto es cierto o no? Yo creo que no. El Islam es una de las tres grandes religiones monoteístas y nace aquí en el siglo VII en la península arábiga, un lugar de paso de importantes rutas comerciales que favoreció su expansión por Oriente y Occidente. Mahoma fue el profeta, el mensajero del Islam y toda la ley islámica se recoge en el Corán. Cuando Mahoma muere, sus sucesores continuaron expandiendo el Islam a regiones como Persia o el Imperio Bizantino, hasta que comenzaron los enfrentamientos internos y se crearon diferentes escisiones. Para que os hagáis una idea de la rapidez con la que el Islam se expandió, en el 711 los omeyas entraron en la península ibérica, lo que actualmente es España y Portugal, y ocuparon prácticamente todo el territorio en apenas 3 años, creando Al-Ándalus, un periodo de dominio que duró casi 800 años. El mundo islámico se organizaba a través de califatos o emiratos, gobernados por un califa o emir, que pertenecían a dinastías o familias gobernantes y que luchaban entre ellas por el poder y el territorio. En general, todo el Islam se gobernaba a través de un califato, pero hubo muchas escisiones internas. Por eso encontramos emiratos como el de Córdoba, el Tulúnida de Egipto, las tribus turcas de Afganistán o el norte de África, Mesopotamia y el Cáucaso. Sin enrollarnos mucho, es importante que entendamos que nunca hubo una unificación total del territorio ni el poder, y eso se va a ver reflejado en el arte y en las particularidades estéticas de cada territorio. La cultura islámica en la Edad Media actuó como puente entre Oriente y Occidente y fue transmisora de la cultura grecorromana, ya que fueron los comentaristas y traductores musulmanes quienes permitieron la recuperación en Occidente de los textos y la filosofía de Platón y Aristóteles. Nuestra herencia cultural del mundo islámico es tan grande que cuando hablamos español usamos más de 1000 palabras de origen árabe, como alcohol, álgebra, aceite, azúcar y, como os decía al principio del vídeo, ojalá. Ojalá os guste este vídeo. El arte islámico en la Edad Media va a ser muy ecléctico y hay que tener dos aspectos clave en cuenta para poder analizarlo y comprenderlo. Es un arte religioso que se rige por la doctrina del Islam, por lo que tendremos más o menos que conocerla, pero que igualmente está inspirado por las múltiples culturas de los lugares en los que se ha asentado. Es decir, que vamos a ver muchas influencias romanas, bizantinas, persas, cristianas o incluso indias. La vida urbana de las ciudades islámicas fue tan intensa que ciudades como El Cairo o Bagdad llegaron a tener más de 100.000 habitantes, mientras que las ciudades europeas no llegaban a los 10.000. Hoy en día visitamos una ciudad islámica que conserve su trazado medieval, como por ejemplo ocurre en Fez, que es una de las ciudades medievales más antiguas del mundo, está en Marruecos, y nos volvemos locos para orientarnos porque no hay manera real. Aunque al principio el urbanismo de las ciudades islámicas estaba inspirado en el mundo helenístico y romano de tipo cuadrícula, con el tiempo y las rápidas transformaciones de la ciudad se fue convirtiendo en un entramado de calles desordenadas y callejones recónditos que otorgaban más intimidad y recogimiento a las viviendas. Para que os hagáis una idea, esta es la vista de Fez en Google Maps y yo que estuve hace poco y tuve la oportunidad de perderme, os puedo asegurar que hay calles que no existen, que no aparecen porque es imposible de recogerlas todas.
Vamos a ver las características clave para identificar el arte islámico en la Edad Media. Empezaremos con los principales edificios prototipo que nos encontraremos si visitamos una ciudad islámica. Incluso hoy en día los vamos a ver. El edificio más importante va a ser la mezquita, que es el lugar de rezo, el lugar de culto, y que al igual que las catedrales cristianas van a marcar las horas del día a través del canto del almuédano, llamando al rezo. Los baños, tomados del mundo romano bizantino, son espacios públicos de relajación e higiene, aspectos muy importantes para la vida diaria de los musulmanes, sobre todo el hecho de realizar abluciones antes de entrar a la mezquita. Por eso siempre vamos a ver fuentes en las entradas a la mezquita, o dentro, o pequeñas fuentes y aljibes, pequeñas piscinas. El agua es muy importante para la cultura islámica, también se verá reflejado en el arte porque tiene un aspecto, una importancia estética muy relevante en el arte islámico y lo veremos. Las madrasas serán centros de estudio, principalmente se estudiará en ellas el Corán, muy ricamente decorados con azulejos de colores, estuco y madera. Son edificaciones con un patio principal, como una fuente rodeado de diferentes estancias donde se daban las clases, y en las zonas superiores generalmente se encuentran las habitaciones donde vivían los estudiantes. También veremos bazares, ya que el Islam es una cultura muy ligada al comercio, y el palacio, donde reside el rey y su corte. Los muros de estos edificios estarán construidos a base de ladrillo y tendrán un revestimiento de yeso, madera o azulejos. La idea es construir con materiales pobres pero resistentes y enlucir los muros con materiales más ricos y decoraciones muy atractivas y llamativas. Por ejemplo, mirad, cuando estuve en Marrakech tuve la oportunidad de visitar el Palacio El Badi, que en teoría pretendía ser como la Alhambra de Granada, era un modelo a seguir. Como veis, está totalmente desnudo, no queda más que los muros, y es porque toda esa decoración con motivos geométricos repetitivos, ataurique, es decir, decoración vegetal, epigrafía, esa escritura árabe con frases del Corán, lacería, las formas geométricas enlazadas, se la llevaron para crear la cercana ciudad de Meknès. Es decir, un sultán cae, su reinado cae, y otro sultán que ha hecho que ese sultán caiga, es decir, el sultán que obtiene el poder, arranca toda la riqueza del palacio del otro y se la lleva para crear el suyo. Esto es algo muy recurrente en la historia del arte, el acarreo de materiales. E igualmente también podemos verlo, por ejemplo, en la parte más antigua de la mezquita de Córdoba, donde se usaron capiteles, fustes y columnas romanas. ¿Veis la diferencia? ¿Veis? Las ventanas islámicas van a ser vanos a base de arcos apuntados, de herradura, lobulados, mixtilíneos y entrecruzados. Los soportes serán columnas, a veces, como hemos visto, reaprovechadas, y muy pocas veces vamos a ver pilares. Las cubiertas serán variadísimas, muchas veces de madera labrada, bóvedas de crucería califal, cúpulas gallonadas o con forma bulbosa. Como decíamos al principio del vídeo, el arte islámico tiene esta denominación porque se basa en la teoría religiosa del Islam. Islam en árabe significa paz, obediencia o sumisión a la voluntad de Alá, a la voluntad de Dios. De Alá solo se conoce su palabra, por lo que no es posible su representación más que con inscripciones epigráficas. Por eso apenas encontramos representación figurativa humana ni en escultura ni en pintura, aunque la religión islámica no la prohíbe explícitamente. Algo similar ocurre con la representación de Mahoma, que no siempre ha estado prohibida como tal, y es algo que podemos ver, por ejemplo, en el libro Siyer y Nebi del siglo XIV, una historia otomana que narra la vida de Mahoma y en cuyas ilustraciones le podemos ver con el rostro tapado. Sí encontraremos figuración humana o animal en las artes suntuarias, como veremos por ejemplo en la Arqueta de Leire o en el Bote de Zamora, que analizaremos después. La última característica que hace inconfundible al arte islámico es una cierta tendencia al horror vacui, es decir, ese miedo a los espacios vacíos. Como este, por ejemplo, que está muy vacío y tengo que empezar a llenarlo. Es decir, va a ser un arte con bastante ornamentación. Esto es así porque se pretende asimilar con el simbolismo lumínico, con los reflejos, las luces, las sombras y colores que generan movimiento, cambio, agitación, misticismo, enlazando así con la idea de que solo Dios permanece y todo lo demás es efímero. Es un arte bastante espiritual que habla de la vida y de la naturaleza a través de Dios. Una vez que manejamos más o menos las características principales del arte islámico, vamos a analizar las obras de Oriente y el norte de África más importantes que han llegado hasta nosotros. Como os decía, en la cultura islámica de la Edad Media se sucedieron diferentes califatos. Uno de los más importantes fue el de la dinastía de los Omeyas y principalmente se desarrolló en Siria con capital en Damasco.
Si miramos las dos obras más importantes de este periodo, que son la Mezquita de Damasco y la Cúpula de la Roca en Jerusalén, ¿qué características vemos que nos hacen recordar a otras culturas? Efectivamente, este arte omeya se inspiró en las influencias romanas y bizantinas por el territorio en el que se asentó. La Cúpula de la Roca en Jerusalén se construyó como un lugar de peregrinación para los musulmanes. ¿Por qué aquí, concretamente? Bueno, por un lado se cree que en este lugar estuvo el Templo de Salomón y además encontramos la roca sagrada donde la tradición judio-cristiana dice que se produjo el intento de sacrificio de Isaac por su padre Abraham. Igualmente, esta roca se considera el punto de partida de Mahoma hacia los cielos. Por lo tanto, es un lugar sagrado e importantísimo para las tres grandes religiones monoteístas. La construcción tiene una planta centralizada, como la del Santo Sepulcro, de planta octogonal y está cubierta con una impresionante cúpula de media naranja que simboliza el poder del Islam. Todo el edificio está decorado con mosaicos de influencia bizantina y de motivos vegetales y joyas, esto último algo no muy común en el arte islámico. La impresionante mezquita de Damasco es una alegoría del poder del Islam y de las conquistas por parte de la dinastía de los omeyas. Se levantó sobre un antiguo templo cristiano y, para que os hagáis una idea de sus dimensiones, se diseñó una planta de 158 por 100 metros. Sin duda, una de las partes más llamativas de la mezquita son sus mosaicos, inspirados en el arte bizantino y que reflejan la idea del paraíso. En el 750 sucumbe la dinastía de los omeyas y se impone la de los abasíes. Abarcó hasta mediados del siglo XI, con foco principal en Irak, en Bagdad. La obra más llamativa de este periodo será la Mezquita de Samarra, levantada en el año 847, cuyo alminar en espiral ¿a qué os recuerda? El alminar es la torre que tienen todas las mezquitas desde donde el almuédano llama al rezo de los creyentes. Pues este alminar en espiral ¿a qué os recuerda? Eso es una mezcla del alminar islámico con el zigurat mesopotámico. También es muy interesante el alminar en espiral de la mezquita de Imtulum en el Cairo o el alminar de la mezquita de Kutubiyya en Marrakech, decorada con los llamados paños de sebka, un tipo de decoración geométrica entrelazada de tipo retícula muy característica del arte del Al-Ándalus y Marruecos y que también se puede ver en la Giralda de Sevilla. Vamos ahora a adentrarnos en el arte hispano-musulmán. En el 711 los árabes llegan a la península ibérica huyendo desde Bagdad y dominarán Al-Ándalus hasta el 1492, que para muchos es la fecha fin de la Edad Media. Al-Ándalus es el nombre que le dieron a todo el territorio de la península ibérica conquistado y bajo dominio musulmán durante más de 700 años. Como veis, son muchos siglos y encontraremos diferentes periodos en función de la evolución de la presencia musulmana en la península ibérica y los enfrentamientos con los reinos cristianos por el poder. Estos periodos van a ser el Califato de Córdoba, los reinos de Taifas, las dinastías africanas y el periodo nazarí. Empecemos por el Califato de Córdoba, cuya obra más importante será la mezquita. La mezquita de Córdoba es un edificio único en el mundo. Actualmente es mezquita catedral, algo insólito, ya que desde el siglo XV alberga un templo católico en su interior. Os prometo que haré un vídeo analizando la historia de la mezquita más adelante, pero de momento vamos a analizar la mezquita de Córdoba para conocer su historia y las partes que tiene una mezquita. En origen, aquí se encontraba la iglesia de San Vicente, que con la llegada de los musulmanes a la península se dividió en dos partes, una para ellos y otra para los cristianos. Unos años antes de morir, Abderramán I inició la transformación del templo en una mezquita, que se dividirá en 4 fases a lo largo de unos 2 siglos aproximadamente. Esta primera construcción de Abderramán I, la ampliación de Abderramán II, la de Al-Hakam II y finalmente la de Almanzor, que le daría pues más o menos el aspecto final. Todas estas modificaciones se llevarán a cabo en el Haram, que es la parte sagrada, la zona de rezo, a la que se accede por el patio y que básicamente cumple la función de sala de oración y a su vez se divide en varios elementos. La Qibla, que es el muro orientado hacia la Meca, desde donde se colocan los musulmanes para rezar hacia esa dirección, pero que en el caso de la mezquita de Córdoba no está orientado hacia la Meca, sino al sur. El Mihrab, una pequeña hornacina con planta de herradura que se abre en el centro de la Qibla y desde donde el imán dirige la oración. La Maksura, que es un espacio rectangular previo al Mihrab, reservado para la gente más importante durante la oración. Y el Mimbar, ubicado en la Maksura, un púlpito que usa el imán durante la oración.
La otra gran parte de la mezquita, aparte del haram, es el san, que es el patio a la entrada del edificio y que a la vez se compone de el sabil, o la fuente para las abluciones, para purificarse antes de entrar a la mezquita, y el alminar o minarete, que es una torre de vigilancia y desde donde el almuédano llama a la oración. En origen, el haram estaba formado por 11 naves perpendiculares a la quibla, al Manzur le añadiría 8 más, divididas por columnas en su mayoría reaprovechadas de la iglesia y otros edificios. En la mezquita de Córdoba destaca la solución de doble arquería de arcos de herradura y sobre ellos un segundo piso de arcadas de medio punto, con el objetivo de conseguir un espacio diáfano y con mayor altura para acoger a todos los fieles. Además, para las dovelas se alternaron el ladrillo y la piedra, produciéndose esta variedad cromática roja y blanca tan característica del edificio. A mediados del siglo X, por mandato de Abderramán III, se amplió el san y se construyó el alminar, cubierto por la gran torre campanario en el siglo XVI. En cuanto a los muros exteriores, se emplearon sillares y contrafuertes que daban solidez al edificio. Entre sus 11 puertas destaca la hoy llamada Puerta de San Esteban, que conserva la rica decoración y el gran arco de herradura con alfil sobre el que corren arquerías ciegas entrecruzadas. Otra mezquita también importante de este periodo será la mezquita de Bif al-Mardun en Toledo, que actualmente es la iglesia del Cristo de la Luz. Por fuera la ves y dices, ¡ay, qué pequeñita! Pero entras dentro, levantas la vista y piensas, ¡wow! Tiene 9 bóvedas califales impresionantes y, como os comentaba, muchos historiadores creen que los arquitectos del gótico se inspiraron en estas bóvedas para crear las bóvedas de crucería góticas. Si las comparamos, ¿tú qué piensas? Una de las construcciones civiles más importantes del arte hispano-musulmán y de este periodo en concreto va a ser Medina Zahara, que literalmente significa ciudad brillante, pero de la que por desgracia actualmente no queda apenas nada. Si nos alejamos unos 8 kilómetros hacia el noroeste, en Córdoba, encontraremos las ruinas de Medina Zahara, una ciudad-palacio levantada por Abderramán III hacia el 936, que vivió solo 80 años de gloria hasta su completa destrucción. Aunque actualmente no queda casi nada y gran parte está reconstruido, los restos nos permiten hacernos una idea de la riqueza del palacio descrita en las crónicas de la época. Fue concebido como un conjunto que aglutinase los edificios necesarios para la vida del monarca y su corte, como un palacio-ciudad, y que será precursora de la Alhambra. Allí se fabricarán piezas tan ricas como la Arqueta de Leire, datada alrededor del año 1000, y que es una obra maestra de la heboraria islámica hispana por su impecable y minuciosa factura y por la singular iconografía a base de motivos vegetales, animales, escenas de caza y cortesanas con figuras humanas, algo no muy frecuente en el arte islámico. En origen se utilizó para guardar perfumes o joyas y servían como regalo entre gobernantes. Posteriormente se ofrecieron como tributo de los reinos de taifas musulmanes a los reyes cristianos y por eso se empleó hasta el siglo XIX como relicario, llegando en algún momento al monasterio de Leire, bien como botín de guerra o bien en pago de parias para prolongar la paz entre ambas facciones. En 1865 ingresó en el tesoro de la Catedral de Pamplona y más tarde acabó en el Museo de Navarra. Una pieza similar es el llamado bote de Zamora, un píxide, una cajita de marfil con forma cilíndrica y tapa en forma de cúpula que se articula y cierra con una bisagra y broche de plata nielada. Tiene decoración de ataurique, de hojas y palmetas, pavones, gacelas y otras aves que recrean el ambiente pacífico de un jardín palatino y que es una ornamentación que se relaciona con la fertilidad. En la inscripción podemos leer la fecha de la fabricación de la pieza, el autor, quién la mandó hacer y para quién estaba destinada, que era Asap, la favorita de Al-Hakam II. Cuando muere Al-Mansur, el califato de Córdoba empieza a entrar en decadencia y se disgregará en pequeños reinos independientes, comenzando así el llamado Reino de Taifas. La obra más importante de esta etapa será la Aljafería de Zaragoza, que actualmente es la sede de las Cortes de Aragón. La Aljafería de Zaragoza es un edificio espléndido que destaca por sus arquerías de arcos lobulados, mixtilíneos y de herradura, muchos de ellos formando arquerías entrecruzadas, superpuestas o contrapuestas. Sobresalen los variados motivos decorativos epigráficos de la cería, vegetales. Era un edificio, y sigue siéndolo, con muros de mampostería, pero recubiertos en el interior con yeserías y cerámicas que lo hicieran más vistoso. Y además están decorados con numerosas arquerías polilobuladas y mixtilíneas, buscando el efectismo y la riqueza decorativa. Los avances cristianos llevarán a los gobernantes de los reinos de taifas a pedir ayuda a los almorávides y almohades del norte de África, del actual Marruecos, que fueron muy listos porque llegaron como aliados, pero pronto dominaron a las taifas y frenaron el avance de los cristianos hacia el sur. Los almohades tendrán mayor repercusión artística
y una de sus obras más importantes que nos han dejado es la Torre del Oro de Sevilla. No se sabe con certeza si su nombre viene por el color de su piedra y el reflejo del sol sobre ella o porque en su interior guardase oro. Es una torre característica de los castillos almohades, a los que se añadían torres fuertes, que si estaban unidas a la fortaleza eran torres albarranas, es decir, la Torre del Oro en origen era una torre defensiva. Este tipo de torres seguían la tipología de los alminares almohades al estar construidas con un núcleo envuelto por un segundo cuerpo, ambos unidos por rampas. La Gran Mezquita de Sevilla fue una de sus grandes construcciones religiosas. Era una mezquita, madrasa o universidad, y hoy en día podemos observar su alminar, la Giralda, muy parecido al de la mezquita Kutubiyya en Marrakech. Es una torre de base cuadrada con doble estructura, decoración de sebka, de paños de sebka, y arcos polilobulados de herradura que cuenta con unas 35 rampas y más de 100 metros de altura. En el año 1238 los Banu Nasar tomaron Granada, creando un reino independiente que dominó toda la zona mediterránea andaluza hasta que en el 1492 fuera conquistada por los reyes católicos. En este reino surgió un arte donde se fusionaron las formas taifas con las ideas almohades y una cierta influencia cristiana. ¿Y cuál es la joya del arte hispano-musulmán y nazarí en este caso? Efectivamente, la Alhambra de Granada. Alhambra significa el castillo rojo, aunque no se sabe a ciencia cierta el motivo, quizá por el tono rojizo de su exterior. Fue concebido como pequeña ciudad real junto a la gran urbe de Granada. Tenía muralla, alcazaba o recinto militar fortificado, no olvidemos el contexto histórico en el que nos encontramos, palacio real, mezquitas, dependencias administrativas, cementerio real y viviendas para la población que trabajaba en el palacio. Fue construido entre los años 1333 y 1391 a cargo de los monarcas Yusuf I y Mohamed V. Digamos que la Alhambra es el único gran palacio andalusí que ha llegado hasta nuestros días y que los cristianos conservaron tras la conquista de Granada en el 1492. Las partes más bellas que podemos observar son el patio de los Arrayanes o el Salón del Trono, con una cúpula decorada con polígonos estrellados a modo de abstracción de la bóveda celeste. En el harén encontramos el famosísimo Patio de los Leones, debido a la fuente ubicada en el patio, en torno al cual se abren 3 estancias: la sala de las 2 hermanas, la de los Abencerrajes y la sala de los Reyes. Fuera del conjunto de la Alhambra, en otra colina se encontraba el Generalife, la residencia de verano de los monarcas, un gran jardín rodeado de pabellones laterales, de nuevo siguiendo los juegos de agua, aromas, claroscuros, pues en esa idea árabe de regalar los 5 sentidos junto a la belleza que nos regala la naturaleza. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, que hayáis aprendido algo nuevo. No olvidéis suscribiros para ver más contenido relacionado en el canal. Espero volver muy pronto con más vídeos. Ojalá nos veamos pronto.